Me gustaría darles la bienvenida a esta conversación sobre el impacto de los movimientos feministas en América Latina y el futuro de estos en la región. Quisiera a su vez darle un especial agradecimiento al Instituto México y Proyecto Argentina de este centro, con quienes organizamos en conjunto este importante evento. Los movimientos feministas en América Latina han ganado fuerza en los últimos años, enfocándose principalmente en la violencia contra la mujer, la autonomía reproductiva y una mayor e igualitaria representación en los ámbitos sociales y políticos de sus respectivos países. Durante el 2020 y lo que va de este año, se han visto dos extremos para las mujeres latinoamericanas. Por una parte, la pandemia ha agudizado las situaciones de riesgo para las mujeres. Como se sabe, la cifra de violencia de género y feminicidios han incrementado, llamándola The Shadow Pandemic o la segunda pandemia, por el grave impacto que ha tenido en el bienestar, salud y protección de la mujer. Con el 70% de los feminicidios ocurriendo en el hogar de las víctimas, las cuarentenas instauradas por gobiernos en toda la región para contener el virus han sido letales para mujeres y niñas. En países como Argentina, por ejemplo, solo entre el 20 de marzo y el 7 de julio del año pasado murieron 63 mujeres solo por el hecho de ser mujer. Y en México, hasta 10 mujeres mueren en un día a causa de su género. Sin embargo, también hemos visto en estos últimos meses y con la pandemia de Transformo un avance poco visto en años en materia de género en la región. En Chile, los movimientos feministas venían generando mucha atención cuando se dio el estallido social en octubre del 2019. Desde entonces, el país ha instaurado mecanismos de paridad en la Convención Constitucional, marcando un punto de inflexión en apoyo a las mujeres y logrando una representación real, con 77 de 155 escaños. En Argentina, la administración del presidente Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y en diciembre del 2020 se dejó ver la llamada Ola Verde, con la legalización del aborto en este país sudamericano, donde la legislación también prevé medidas de apoyo para nuevas madres, marcando así un parteaguas en la seguridad reproductiva. Finalmente, en México, después de que el movimiento 8 de marzo tomara impulso en el 2019 y 2020, se acordó que en las próximas elecciones del 6 de junio, una de las más grandes de los últimos tiempos para el país, los partidos políticos contaran con una mayor representación de mujeres contendientes a cargos públicos. Es así como se estipuló que por lo menos 7 de las 15 candidaturas a gobernaturas deben contar con candidatas mujeres. También se acordó el Pacto 3 de 3, el cual llama a prevenir, atender y erradicar la violencia política hacia las mujeres en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021. Sin duda hay mucho todavía por hacer, ya que la paridad de género en la región latinoamericana todavía se ve cuesta arriba. Para discutir estos avances y retos, así como el futuro de la agenda feminista en nuestro continente, le cedo la palabra a nuestra moderadora para este evento, Julia Simeskov. Julia actualmente dirige la oficina de Reuters en Bogotá. Su trabajo se ha publicado en el Washington Post y New York Times, entre otros. Julia, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, y bienvenidos todos. Tenemos hoy un panel de lujo con unas panelistas muy interesantes que seguramente vamos a aprender mucho de ellas hoy. Las panelistas que tenemos hoy incluyen la doctora Claudia Hayes, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Chile. También tenemos a Mariela Belsky, la directora ejecutiva de Amnesty Argentina, y Indira Sandoval, consultora y defensora de derechos humanos en México, y Florencia Sotelo, quien es la directora nacional de acceso a justicia en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Vamos a pasar a unas breves palabras de apertura de cada una de las panelistas para que nuestros oyentes puedan aprender un poco más del trabajo de ellas, y después pasaremos al periodo de preguntas. Entonces vamos a empezar con la doctora Claudia.
Muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo aquí pantalla con ustedes y con toda la gente que nos esté viendo y escuchando. Bueno, como se señaló, Chile está viviendo un proceso inédito de elaboración de una nueva constitución con una norma de paridad de género que significó realmente una representación equitativa en la Convención Constitucional con una paridad casi perfecta. Como se decía, hay 77 mujeres, 78 hombres electos a la Convención Constitucional, y esto es en gran medida producto de un cambio en la visibilidad de la discriminación de género y de los problemas de la representación política de las mujeres, que ha sido muy marcada en el caso chileno. Chile tuvo hasta la elección del año 2017, del Congreso del 2017, donde hubo una reforma electoral que incorporó la cuota de género, solamente un 15% de mujeres en el Congreso. Los congresos anteriores tenían 15% o menos de mujeres legisladoras. Incluso hoy, con todo este cambio político que estamos viviendo, solamente en la elección a gobernadores, que fue el mismo día que se eligió con paridad de género la convención, ese mismo día había solamente un 16% de candidatas a gobernadoras. Lo que ha quedado demostrado con estas experiencias en Chile es que el problema no es que no haya mujeres, el problema no es que las mujeres no sean atractivas para los electores, el problema son las estructuras que tienen que nominar a las candidatas, los partidos políticos en particular, y los mecanismos de financiamiento, que son los que han excluido a las mujeres de la representación política en Chile. Eso ha empezado a cambiar con este hito histórico, que es una convención constitucional que es la primera en el mundo que va a redactar una constitución nacional en una composición paritaria. Y esto fue impulsado por el movimiento social, por el movimiento feminista, por la influencia de movimientos transnacionales o movimientos internacionales que fueron cambiando el sentido común y visibilizando el tema en Chile. Yo creo que el Me Too tuvo una influencia importante, la Marea Verde Argentina tuvo una influencia importante, y en particular el año 2018 en Chile hubo una movilización estudiantil que partió por denuncias de estudiantes universitarias de acoso sexual de profesores y también situaciones de acoso y abuso sexual entre estudiantes, y fue una movilización muy importante en distintas universidades del país. Partió en una universidad del sur, siguió en la Universidad de Chile, pero generó una gran adhesión ciudadana, generó un gran respaldo de la ciudadanía en general, más allá de las universidades, y produjo cambios muy importantes. Produjo cambios en las normas que existen en las universidades y generó una concientización sobre los temas particularmente relacionados con el abuso sexual, que se hizo más visible, como se señalaba después en el estallido social, cuando las tesis hizo su performance, Un violador en tu camino, que era una acusación particularmente a la policía y a la connivencia del Estado en la violación de derechos de las mujeres. Cuando se elaboraron las normas para hacer la nueva constitución, hubo un trabajo muy importante de, por ejemplo, asociaciones de Abofem, por ejemplo, la Asociación de Abogadas Feministas, la red de politólogas que hizo propuestas de diseños electorales para la paridad de género, y las parlamentarias en las distintas bancadas. Hubo un acuerdo transversal de izquierda a derecha, donde muchas legisladoras contribuyeron a que se pudiera aprobar esta norma histórica de la paridad de género, que quedó plasmada en una reforma constitucional en marzo del año 2020, junto con otras normas como la participación de los independientes, y eso significó que en realidad la norma de paridad de género, cuando se aplicó ahora en la elección del 15-16 de mayo, benefició más a los hombres que a las mujeres. Es decir, el hecho de tener una norma que forzaba a llevar candidatas en un número igual de hombres y de mujeres, y que forzaba además a la integración paritaria del órgano constitucional, significó que realmente las candidatas compitieron en distritos competitivos, tuvieron financiamiento, fueron buenas candidatas, y esto hizo que hubiera más votación por mujeres que por hombres. De hecho, si no se hubiera aplicado el mecanismo de la paridad, la convención estaría compuesta por 84 mujeres y 71 hombres. El resultado, producto de la corrección, que como decía benefició más a los hombres, fue 77 mujeres, 78 hombres. Y yo creo que eso significa que el mecanismo funcionó bien. Funcionó para producir una equidad entre hombres y mujeres, en la presencia de género, y por lo tanto creo que la norma llevó a que se presentaran mejores candidatas en distritos competitivos, que es algo completamente distinto a lo que ocurrió con la ley de cuotas parlamentarias,
que como decía, se usó por primera vez el año 2017, y a pesar de haber un 40% de candidatas mujeres, esto resultó solamente en un 23% de candidatas electas al Congreso. Y eso es porque las mujeres iban, como decimos en Chile, como arroz graneado de los candidatos, eran el acompañamiento y el candidato era el plato fuerte. Entonces los partidos, simplemente para cumplir con la norma, llevaban candidatas débiles en distritos donde no podían triunfar, y no les daban el apoyo necesario para que fueran efectivamente electas. Y por lo tanto creo que la paridad de género funcionó muy bien, y esto nos va a llevar a una constitución distinta y seguramente una manera de hacer política distinta, porque hay actores nuevos en la convención, y un actor nuevo importante, junto con los independientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad. Entró solamente una, pero también hubo una acción afirmativa por las personas con discapacidad. Yo creo que esto va a llevar a un funcionamiento de la convención distinto de lo que hemos visto en otros órganos de la representación política, y esto es probable que se traduzca en normas con una mirada de género en la nueva constitución muy importante. Lieta Vivaldi y Bárbara Sepúlveda, en un libro que se llama La hoja en blanco, han escrito que la nueva constitución podría avanzar hacia establecer entre los derechos fundamentales como derecho social la idea de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que los cuidados sean parte de los derechos de las personas, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico no remunerado, los derechos de mujeres y de minorías y disidencias sexuales, eliminar estereotipos sobre los roles de género, especialmente en relación con la familia, el trabajo, los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, que están hoy día no solo en toda nuestra legislación, sino también en nuestra Constitución. Dada el resultado de la elección a la Convención Constitucional, yo creo que es probable que tengamos avances importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de representación política, es decir, el tema de la acción afirmativa que le permitió a estas mujeres llegar de esta manera tan masiva a la convención, debiera impulsar un esfuerzo por reproducir esto en el sistema político del futuro, a través de todos los órganos de representación política, y además un enfoque de género que yo creo que va a permear toda la Constitución, porque se va a estar mirando desde la perspectiva de género todo el resto de cosas que haya que decidir, desde el régimen político, la descentralización, los sistemas electorales, todos los temas que discuta la Convención Constitucional van a tener una mirada de género que hasta hoy no han tenido. Así es que eso diría yo para introducir el tema. Listo, doctora, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a Mariela Belsky, en Argentina. Bueno, buen día a todas y todos. Gracias por la invitación, un placer enorme. Creo que el proceso que está viviendo Chile es para no dejar de mirarlo ni un minuto, sumamente interesante. Yo voy a contar un poco qué es lo que sucedió en Argentina recientemente. Bueno, varios deben estar al tanto, pero creo que es relevante empezar diciendo que, bueno, que Argentina logró en un contexto de pandemia muy complejo la despenalización y legalización del aborto y el reconocimiento de la autonomía reproductiva sobre nuestros cuerpos, lo cual es muchísimo. Y esto fue realmente producto de años de lucha del movimiento de mujeres y la participación de diversos actores sociales y políticos. Y quiero hacer hincapié en esto, fue decisivo para lograr esto. Si bien esta es una lucha que tiene muchos años, diría que empezó luego de los 70, el rol que jugaron tanto legisladoras como legisladores, pero también la posición del Poder Ejecutivo Nacional argentino fue clave para que esto sucediera. Me gustaría destacar algunos hitos que nos trajeron hasta acá. En Argentina hace 35 años se da un hecho político casi único en el mundo, que es el famoso Encuentro Nacional de Mujeres, por el cual anualmente se reúnen de forma autogestionada mujeres de distintas provincias de nuestro país para debatir en asambleas y construir colectivamente prioridades de la agenda feminista y de género, con el objetivo de avanzar en una agenda de igualdad de género. En ese contexto, en el año 2013 se elabora el primer plan de lucha por el aborto legal. En 2005 se crea la famosa campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en 2007 presenta su primer proyecto de ley para despenalizar el aborto. La campaña marca su lucha en la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, con un eje central en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y las personas gestantes. Con el tiempo la campaña crece, diría que inicialmente es un tema muy de nicho, pero a lo largo de los años y sobre todo el 2018 es un año clave,
en donde el expresidente de la Nación pone el tema en agenda, habilita el debate con una consigna que es habilito el debate, pero que cada legislador de mi propio partido vote con su propia conciencia moral y demás. Obviamente este año la ley no pasa, pero es un año clave porque se construyen distintos grupos que se enmarcan bajo la campaña que van a ser decisivos para que esta ley salga en el 2020. Y se suman organizaciones a lo largo de los años, sindicales, académicas, partidos políticos, grupos del movimiento LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, docentes, profesionales de la salud. Y posteriormente, diría en el 2018, los jóvenes aparecen como un grupo clave que se apropia de esta causa, es un constituency que hace de esto una causa propia, y eso es bien relevante, son los jóvenes que votarán en el futuro, pero también las periodistas y los periodistas, diría más las periodistas, y las personalidades del mundo del arte, actrices, escritoras, los influencers, las influencers, que generan, digamos, una movilización, una puesta del tema en agenda bastante relevante. La realidad es que en el 2015 se produce un hecho bastante importante, que es la primera movilización del Ni Una Menos, que surge básicamente la indignación de numerosos femicidios, transfemicidios y travesticidios en nuestro país, que hoy en día también son bastante relevantes, probablemente Florencia hable de esto. Y esta movilización marca un hito en la historia de la participación de estas generaciones de estas generaciones de mujeres nuevas, digamos, más del ámbito cultural, pero de los jóvenes sobre todo. Y aquella movilización que fue realmente masiva contra la violencia de género abre un camino a una agenda más amplia de las reivindicaciones en clave de derechos e inaugura un clima social que encuentra a las jóvenes con esta apertura colectiva para sumarse a los tópicos históricos del feminismo, ¿no? Incorpora otro tipo de reivindicaciones como el acoso callejero, los llamados micromachismos, noviazgos violentos, la crítica al binarismo, perdón, a lo heterosexual del lenguaje, ¿no? Se comienza con todo el tema del lenguaje inclusivo, y la verdad es que estas son respuestas activas a estas movilizaciones. Como dije, en el 2018 se debate por primera vez en el Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Realmente eso es un año, diríamos que es un año histórico. Es el año en donde se genera el debate desde nuestra perspectiva más robusto que tuvo nuestra sociedad desde que comenzó la democracia, con una participación y un nivel de información inusitado en cantidad de personas en el Congreso, tanto a favor como en contra de la despenalización y legalización del aborto. Y el tema se coloca en la agenda pública y empieza a ser un tema de conversación en las mesas de las familias, en los colegios, estos pañuelos verdes que van detrás de las mochilas de todas las estudiantes y estudiantes de todos los sexos, y esta como instalación de lo que es la marea verde, ¿no? Todo es verde, todo comienza a ser verde. Miles de activistas por los derechos de las mujeres inundan las calles con estos pañuelos verdes, y esto marca un punto de inflexión en la reivindicación del derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. La lucha por la legalización del aborto se convierte como un tema central de la agenda, como asunto de salud pública, como un tema de derechos humanos, se posiciona en los medios de comunicación locales e internacionales, se instala en las escuelas, y aunque el Senado rechaza este proyecto en el 2018, la batalla cultural desde nuestra perspectiva se gana ese año. El aborto deja de ser un tema tabú y se convierte en un tema central del debate público que preparó el terreno para que las elecciones presidenciales y legislativas de 2019 estuvieran marcadas por la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Los candidatos por primera vez en la historia no pueden evitar pronunciarse respecto a la posición frente al aborto, porque así lo exige y lo pide su constituency y su electorado, que quería saber cómo sus representantes estaban comprometidos con la reivindicación de sus derechos. La presentación del proyecto de ley en el 2020 es por parte del Poder Ejecutivo, con un gran apoyo del presidente que se compromete en el momento de presentar su candidatura que él iba a sacar un proyecto de ley de despenalización y legalización. Y desde una mirada política, uno de los puntos centrales que puedo destacar, y después dejo más para preguntas, creo que fue la lucha por la legalización del aborto
Creo que la lucha por la elección del aborto rompe las clásicas lealtades partidarias y se convierte en una lucha transversal de distintas fuerzas políticas. Y bueno, el 30 de diciembre del 2020 el aborto deja de ser clandestino e inseguro en nuestro país y comienza a ser legal. Y creo que lo más relevante es que se aprueba en el marco de una pandemia y del encierro más largo que haya tenido cualquier país del mundo, porque estuvimos en una cuarentena estricta casi 9 meses, pero nunca dejamos de hacer campaña para que el aborto sea ley. Gracias y dejo el resto para las preguntas. Listo, gracias Mariela. Vamos a pasar entonces a Indira Sandoval en México. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir panel con tan importantes panelistas, pero también con tan importantes escenarios. Me parece que lo que deja Chile es una bocanada de esperanza porque una constitución, un proceso constituyente en la región de manera nacional, lo digo porque en la Ciudad de México y perteneciendo a las constituyentes feministas, fue de manera local, en un departamento, en una ciudad, y esta bocanada de aire fresco y de esperanza que al terminar el 2020 nos regala Argentina. Yo quisiera colocar desde México en un contexto también, al igual que ustedes, de pandemia, pero también de procesos electorales. En este momento en 8 países de la región hay procesos electorales. Vienen todas venimos, estamos hablando desde el sur hasta el norte, o por lo menos en la parte de México. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de que no hay duda de que el movimiento más progresista, más revolucionario, vigente hasta nuestros días, es el movimiento feminista. Y colocando a las mujeres al frente y a los derechos al centro. Y ese es un nuevo orden político al que yo le he llamado la feminismocracia. Y este nuevo orden político tiene que hablar de nuevas realidades y no de la nueva normalidad, porque justo en la normalidad está el problema, en la normalidad está la exclusión, en la normalidad está la discriminación, la violencia, y quiero compartirles que 14 o 15 de los feminicidios que se cometen en la región todos los días, de ellos 11 se perpetran en México. En México estamos hablando de que cada hora violan a 2 mujeres, solo de las que tenemos registro, ya que 8 de cada 100 son las que denuncian. Estamos hablando de un tema de impunidad. Y en medio de esta pandemia, me parece que las verdaderas comorbilidades son esas: la violencia, la injusticia social, la desigualdad, la discriminación, la marginación y la precarización de la vida, especialmente y del tiempo de las mujeres. En ese sentido, en un proceso electoral no puede ser ajeno a las reglas ni electorales, ni de un Estado que se diga de derecho, que suscribe todos los tratados internacionales. No pueden estar exentas de las reglas lo que tiene que ver con la corresponsabilidad de los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, desde el movimiento feminista, desde la ciudadanía, impulsamos una iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia, que significa impulsar una nueva ética y un nuevo nivel y criterio en la responsabilidad social, política e institucional, unas nuevas reglas para la política. Y logramos que actualmente sea una ley, una norma y un requisito para ocupar un cargo de elección, aunque la 3 de 3 también lo propone para cargos de designación, es decir, todo el funcionariado público, y de concurso, es decir, las ternas, estos concursos, estas designaciones de órganos autónomos o de organismos que tienen otra índole. Y consisten en que el primer requisito sea no ser deudor de pensión alimenticia. No puede ser que mientras en la región y en mi país, por ejemplo, en el mismo país se encarcele a una mujer que decide o no ser madre, que decide no ser madre, se criminalice su cuerpo, se criminalicen sus derechos y se encarcele, y en el mismo país no exista ninguna regla, ningún costo social, político, fiscal, laboral, de ninguna índole, para quien decide no paternar.
y que tiene que ver también con muchas de las causas estructurales de la desigualdad y de la violencia. El segundo requisito es no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento. Además de que el acoso y el hostigamiento sexual hacia las mujeres es una de las formas más normalizadas de violentar a las mujeres y más complejas de probar y difíciles en la parte de legislar y de penalizar, la violencia sexual representa en este momento en todas sus dimensiones y en todas sus magnitudes, pues también parte de esta segunda pandemia de la que se hablaba al inicio. Estamos hablando desde la trata y la explotación sexual de nuestros cuerpos. Nuestro país, México, tiene todos los componentes de un conflicto armado no reconocido, no internacional, pero no reconocido. Y bueno, en ello, en esta guerra, es sobre los cuerpos de las mujeres, especialmente con ataques sexuales, cómo se inscribe la guerra en nuestros cuerpos. El tercer requisito tiene que ver con no ser agresores en el ámbito público, político, pero también en el ámbito de lo familiar. Ya Kate Millett nos decía, lo personal es político. Y al principio Beatriz iniciaba comentando cómo durante la pandemia, durante el confinamiento, los hogares se convirtieron también en estos epicentros de violencia para las mujeres. Y tenemos que diferenciar que una cosa es la violencia que vivimos, y me reconozco, es decir, las defensoras, las periodistas, las candidatas, las militantes, las funcionarias, por el hecho de ser mujeres, porque habrá que dejar claro que estar en el espacio público, que irrumpirlo y también la paridad sin feminismo se vuelve solo un aditamento al sistema, se vuelve el moñito rosa de la solapa del traje que toma las decisiones. Por ello habrá que hablar con claridad que se requiere sí el arribo de mujeres al poder, con poder, desde el feminismo. Entonces, estas tres reglas, de la 3 de 3 contra la violencia, nos ha llevado en un proceso el más violento de la historia de la vida democrática de nuestro país. Y digo democrática porque de qué democracia hablamos cuando hasta a estas alturas y a 2 semanas de las elecciones ha habido 34 asesinatos de quien busca un cargo de elección y 21 de ellos han sido mujeres. El día de ayer, en la noche, hubo todavía un asesinato a una candidata a alcaldesa. ¿De qué democracia hablamos? Tenemos que tener muy claro también qué democracia plantea el feminismo, porque en sí mismo el propio movimiento es un planteamiento político, es un paradigma distinto de vida, de conformación, de contrato social y de dinámicas institucionales, políticas, culturales, económicas. En ese sentido, cuando decimos de qué democracia hablamos, tenemos que diferenciar si estamos en nuestros países ante alternancias políticas o ante transiciones democráticas, porque la diferencia entre uno y otro radica entre quien ostenta el poder y en favor de quien lo ejerce. Y si no se ejerce en favor de las mayorías, que somos las mujeres, y juntando a todos los grupos de atención clave, prioritaria, mal llamados, grupos vulnerables, que en realidad son vulnerados, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no es respetando una paridad representativa de que requerimos mujeres en el poder que emanen de espacios democráticos y libres de violencia y de hombres que no sean deudores, agresores, acosadores, que todo el mundo creería que es obvio, como un requisito de ese tipo, pues es obvio que en las instituciones no tendría por qué haber nadie así, pues lo hay. Y llevamos un registro muy puntual por partido, por delito, por estado, por cargo, por quién los eligen, porque es en las instituciones donde se gesta el pacto patriarcal que a las mujeres se nos traduce en impunidad. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres se encuentra en impunidad. De ahí la importancia de que visibilicemos que las mujeres no solo somos la mayoría de la lista nominal, ni la mayoría de quienes tenemos el carnet o la credencial de elector para votar, y la mayoría de quienes votamos y movilizamos y que todas las estructuras políticas, sean universitarias, sindicales, campesinas, estudiantiles, las conformamos mayoritariamente las mujeres, pero no somos la mayoría politizada por la precarización en la que se encuentran nuestras vidas y con mayor profundidad en esta pandemia. Sin embargo,
En este momento sí existe un emplazamiento. La 3 de 3 también representa un emplazamiento al Estado mexicano y ojalá sea una práctica que podamos replicar en otros temas, por ejemplo, que quede en el marco jurídico de Chile, que podamos llevarlo a Argentina, que pueda estar en los 8 partidos que tendrán elecciones, en los 8 países que tendrán elecciones. Y lo que comento que es un emplazamiento al Estado mexicano porque no estamos dispuestas a que quienes nos gobiernen, nos legislen, nos administren, nos impartan justicia, sean los primeros que nos agreden. Y quisiera terminar también diferenciando que una cosa es el marco jurídico que protege a las mujeres políticamente activas, que además yo diría que qué cosa no es político, y otra cosa, que es la 3 de 3, que protege a las mujeres que no necesariamente ejerzan algún rol en la vida política o pública, pero también a las infancias, a esas que cada 2 horas, cada 4 horas en nuestro país son violadas o abusadas sexualmente, ya que México encabeza el primer lugar en violencia sexual infantil. Entonces, sí plantearnos cuál es el impacto de toda la violencia contra las mujeres en la democracia en la región y también cuáles son las amenazas. Porque si bien estamos ante un avance, ya comentamos paridad, ya comentamos toda esta, veo con mucho entusiasmo el tema del proceso constituyente y el tema de la marea verde y que toda la región se inunde, también creo que hay señales y visos que nos tienen que alertar de que están en riesgo muchísimos temas democráticos y por tanto los derechos humanos de las mujeres. Hay una andanada por la despolitización de los derechos humanos de las mujeres. Segundo, hay una vulneración al Estado laico y cada vez más el intervencionismo de las iglesias en la toma pública. La militarización de los territorios como política de seguridad ciudadana. La polarización política, el tema del desdibujamiento de los parlamentos frente a la toma de decisiones ciudadana. Y termino comentando que hay una gran esperanza en que el movimiento feminista no solamente asuma su rol como fuerza política, sino se distinga de que los partidos vienen a ser estructuras electorales frente a una fuerza política. Eso es distinto. Cierro diciendo que habrá un nuevo orden político y ese es desde el sur hasta el norte, con las mujeres al frente y con los derechos al centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Indira, y vamos a pasar a Florencia Sotelo en Argentina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el placer de haber escuchado a las panelistas anteriores. Yo voy a retomar también el movimiento feminista en Argentina, intentando complementar la excelente exposición que hizo Mariela. Suscribo todo el recorrido histórico que ha hecho y los hitos que ha marcado en nuestro país. Esta presentación va a estar enfocada más en la lucha contra la violencia de género, y bueno, voy a intentar hacerla breve para que podamos dar pie a la parte más interesante de este evento, que es este intercambio más directo. Efectivamente, en 2015 se produce una irrupción en la escena pública del movimiento de mujeres en Argentina. Si bien, y como señaló Mariela, hay antecedentes muy importantes en los años anteriores y en las décadas anteriores del movimiento de mujeres, lo cierto es que la visibilidad y legitimidad que gana a partir del año 2015, yo creo personalmente que no tiene antecedentes en nuestra historia como país. Y como es Argentina un rasgo identitario de nuestra cultura institucional, es un movimiento que se inicia, estalla y crece en las calles, con una fuerte impronta de movilización social. Yo creo que en los últimos 6 años el movimiento de mujeres y de la diversidad fue el hecho político más importante del país. Efectivamente, la movilización del 2015 y la de los años siguientes pero en particular la del año 2015, la demanda que ordenó y que organizó esa movilización fue la consigna Ni Una Menos, y fue un reclamo masivo, colectivo, en contra de la violencia física y sexual que sufrimos fundamentalmente las mujeres y diversidades. Fue un momento fundacional, yo creo, en la historia del feminismo, porque las mujeres colectivamente dijimos basta.
Y ocurre algo muy fuerte, que digo, más allá o por fuera de los encuentros de mujeres, los encuentros nacionales de mujeres a los que hacía referencia Mariela, no estaba por lo menos establecido de esta manera en todo el país, que fue una creciente sororidad entre las mujeres, un mutuo reconocimiento de que había demandas concretas que nos unían a las mujeres y las diversidades, y que el feminismo pasaba a ser un posicionamiento político compartido de una enorme cantidad de mujeres. Y acá nuevamente retomo la importancia de la irrupción de la juventud, de las jóvenes en el escenario político, con un impacto muy personal, muy particular, que le da una fuerza y un impulso en movimiento enorme. Y esta movilización, en la cual el escenario de la discusión por la interrupción legal del embarazo sin duda fue muy favorecedora para que esta marea, o ya maremoto, excediera ya la cuestión de la violencia y avanzara hacia un cuestionamiento muy profundo de aspectos centrales de nuestras vidas. Y dar pie a este proceso que se conoce o que se habla de deconstrucción. Empezando por los vínculos de pareja, la desigualdad de poder en las relaciones sexoafectivas, esto es particular en las jóvenes, la distribución de la carga del trabajo doméstico, los mandatos sobre los cuerpos, la aparición de la idea de los cuerpos diversos, la irrupción también de la idea de la no identidad entre el sexo asignado a nacer y la identidad de género, a los mandatos sobre la maternidad, hacia el deseo de no ser madre y el modo en que se realizan los partos. Yo creo que este sería como un núcleo central de temas del feminismo de los últimos años. Y querría retomar ahora unos hitos de los últimos años. En el año 2019 se producen efectivamente elecciones presidenciales, hay un cambio de gobierno y se produce un hecho histórico también que modifica el escenario actual, que es que se crea el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina. Yo no identifico que esto haya sido planteado en estos términos por el movimiento social, pero sí es una respuesta que se da a una demanda social que sin duda estaba visibilizada, era muy fuerte y era imposible de no escuchar. Y creo que la decisión fue un acierto y sin duda ha impactado en darle una institucionalidad a la agenda del movimiento de mujeres y diversidad, pero que plantea nuevos desafíos y que me parece que es interesante este espacio para conversar. Porque, digamos, este movimiento, este ministerio está integrado por muchas feministas y personas del colectivo de la diversidad que tienen trayectorias profesionales distintas. Hay una coincidencia en general en torno a cómo se aborda la violencia históricamente desde el Estado, pero que ahora como funcionarias del Estado lo que requiere o el desafío está en cómo se ponen en acción políticas concretas que mejoren la vida de mujeres y LGBTI más y que reduzcan los índices de violencia que son realmente altísimos. Y esto se da en un escenario muy particular, porque a 3 meses de la creación de cero del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, llega a Argentina la pandemia del COVID-19 y esto agudiza una crisis económica que ya era preexistente y da inicio a una crisis sanitaria que hace aún más difícil la tarea que teníamos por delante. Es decir, había que crear y dar una estructura, un ministerio nuevo, a distancia, en medio de un contexto de pandemia, y desarrollar, por otra parte, políticas públicas que tengan un impacto en la vida de las personas en un contexto de crisis mundial como el que estamos atravesando, que tampoco tenía antecedentes. Entonces, digamos, la mirada compartida del ministerio era esta crítica, en la que posiblemente estemos de acuerdo, sobre los modelos tradicionales de abordaje de la violencia. Ahí el ministerio intenta o el objetivo que tiene es desarrollar un modelo de abordaje integral de las violencias. ¿Esto qué supone? Un modelo que no se centre en la emergencia, que no esté, digamos, corriendo tras la judicialización o el abordaje judicial de la violencia, sino que atienda las múltiples vulneraciones de derechos de mujeres y LGBTI+, que son consecuencia de este ordenamiento desigual del sistema patriarcal, y que son esa vulneración de derechos las que inciden en esa afectación desproporcionada que sufren mujeres y LGBTI+, de hechos de violencia. El objetivo ambicioso que se propone entonces es atacar las raíces de la violencia, porque sabemos que esa violencia no es un fenómeno individual o un problema entre partes, sino consecuencia de un problema estructural de la organización social.
Este objetivo creo que se enfrenta con enormes desafíos. El contexto de crisis económica y social que tenemos producto de la pandemia es enorme y esto sin duda va a impactar de manera negativa en la violencia de género, porque efectivamente la medida de Estado que han adoptado casi todos los gobiernos del mundo ha sido, frente a la pandemia, el confinamiento o el encierro doméstico, lo cual sin duda agudiza en un contexto de crisis, de pérdida de trabajo y de inestabilidad que existe y de poca previsibilidad en el futuro, impacta en las personas y sin duda puede ser aumente los índices de violencia. En este contexto estamos haciendo un trabajo para llevar adelante políticas propositivas y que tengan un impacto. Realmente es un desafío enorme, digamos. Es la primera vez que el feminismo o distintos sectores del feminismo tienen la posibilidad histórica de llevar adelante políticas concretas, propositivas, para mejorar la vida de las personas, y en este contexto realmente es algo muy, muy difícil. Yo creo que se han registrado avances fundamentales para mejorar la posición de las mujeres y las diversidades. Sin duda, el contexto social y la movilización social y la legitimidad que tienen en el planteo de las feministas hoy en día mejora considerablemente las posibilidades del movimiento, pero que es necesario, sin duda, siempre la pata estatal y que el Estado lleve adelante un trabajo sostenido en el tiempo que impacte y con un diagnóstico certero y un análisis de las políticas públicas que se implementen para poder ver y analizar qué impacto tuvo en la vida de las personas. Este es el desafío que hoy enfrentamos, por lo menos algunos sectores en Argentina. Muchísimas gracias por este espacio. Listo, Florencia, muchísimas gracias. Ya vamos a pasar a la sesión de preguntas y yo voy a empezar con una pregunta que tal vez aplica a todas las panelistas. Y es que algunos movimientos en la región latinoamericana han tenido muchos logros recientes, logros muy concretos. Por ejemplo, la creación del ministerio donde trabaja Florencia, y otros logros, por ejemplo, en Chile con la nueva constitución que se está construyendo, porque piensan que algunos movimientos en algunos países han tenido esos logros recientes y tal vez en otros países están siguiendo en la lucha para construir cosas concretas y logros concretos. Eso tiene que ver con el contexto individual de cada país, tal vez con el tema que se están tratando, o porque hay unos logros en unos países muy concretos y otros están siguiendo en la situación de lucha. Tal vez empezamos con Florencia y Mariela, que pueden hablar tal vez del contexto argentino, y después a Claudia y Endira, que pueden hablar también de sus propios países. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, a mí me parece, no sé qué cree Mariela, pero creo que ese hito que ella marcó en relación a los encuentros nacionales de mujeres y travestis, trans y otras identidades de género, creo que fue central, por lo menos en Argentina, porque digamos, son encuentros que se vienen sosteniendo hace muchísimos años y que han ido creciendo gradualmente en concurrencia, en participación, y que han permitido como una concientización y un crecimiento y complejización de la mirada de las personas en relación a la violencia de género en general y a la desigualdad, que creo que ha sido como el agua que taladra la piedra, digamos, como que ha tenido un impacto sostenido, gradual, creciente, que nos agarró a las feministas mejor paradas frente a ese hartazgo que se registra en el año 2015 frente a los femicidios. No sé, Mariela, ¿qué te parece a vos? Sí, a ver, por supuesto coincido con todo lo que dijo Florencia anteriormente y con lo que acaba de decir. Yo sí quiero poner un poco el contexto político que nosotros leemos, y de hecho estoy escribiendo un trabajo sobre el activismo en Argentina y cómo se llegó digamos, estudiando cómo se llegó a lo que, digamos, a la despenalización y la legalización del aborto. Digo como un hito en un contexto de pandemia y como algo que es sumamente relevante sumamente relevante para las mujeres, y diría que es como la agenda más compleja. Esta junto a lo que es el matrimonio igualitario, ¿no? Que en Argentina se dio al revés. En general en los países de Europa, primero se aprueba el aborto, o sea, la historia cuenta que primero se aprobó, legalizó, despenalizó el aborto, o cada país con sus particularidades, y después lo que es el matrimonio igualitario. Acá fue al revés.
Y lo que nosotros vemos desde Amnistía es como un proceso, nada pasa de un día para el otro. El aborto no hubiera pasado en Argentina si no hubiera pasado muchos años antes lo que es la ley de matrimonio igualitario, lo que es la ley de identidad de género, la lucha de la comunidad LGBTIQ+, todos esos avances que empoderan a las agrupaciones sociales y a los distintos grupos, digamos, lo que hace es permear y permitir que socialmente el movimiento se anime a más, digamos, ¿no? Y vaya por más. Y creo que eso pasó. Pero tampoco podemos desconocer digamos, hay toda otra cara del cuento, de la historia, que es lo político, ¿no? Que es, hay que decirlo, si bien el movimiento de mujeres es muy fuerte en Argentina y es algo de lo que hay que aprender. Hay muchas lecciones para aprender en la región, incluso en países europeos como Alemania, Polonia, que están con situaciones en términos de aborto, por ejemplo, bastante complejas. Esta ley no sale si no hay un poder ejecutivo que lo pone en la agenda, que lo, digamos, y que lo mueve y que toma este compromiso que tomó. Y dicho esto, el Ministerio de Mujeres es súper relevante, la secretaria legal y técnica del presidente y lo que eran las sororas, esto que es casi inédito, ¿no? Que es esta conversación transversal entre legisladores y legisladoras de todos los partidos mezclados que luchan por una misma causa. Eso es súper relevante para hacer la lectura de lo que pasó en Argentina, ¿no? No es menor, porque no hubiera pasado, no pasó en el 2018, con un presidente que dijo, yo habilito el debate, pero no le bajó línea a su partido, y dijo, cada uno vote con su conciencia, y yo no estoy a favor del aborto, digamos. Entonces creo que no se puede hacer una lectura simplista y solamente de lo que es la pelea y la lucha del movimiento de mujeres, que es súper válido y en Argentina es absolutamente clave para lo que pasó, pero por lo menos en Argentina, con el contexto político argentino, el rol de la política fue clave para lograr todos estos cambios. Y sumado a ello, la creación del Ministerio de la Mujer, que es una respuesta a esta, como decía Florencia, a esta lucha del movimiento nuestro feminista, pero también es muy significativo políticamente, porque todas las políticas de este gobierno tienen una mirada, están empezando a tener una mirada transversal de género. Y eso nos hace, por ejemplo, las instituciones, pensarnos también con una mirada transversal de género. Bueno, Amnistía ya lo tenía, digamos, pero a otras instituciones del país y sociedad civil y demás, de las que yo participo, que empiezan a transversalizar el género en sus trabajos diarios. Sí. Dale, Claudia. Ay, ya, gracias. Se produjo un silencio incómodo. No, lo que yo quería decir es que yo creo que en Chile se produjo lo que Tarrow, Tilly, los autores de esta teoría de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales, caracterizan como estructura de oportunidades. O sea, yo creo que se produjo una estructura de oportunidad para el movimiento feminista en el contexto de política contenciosa, en un ciclo de política contenciosa que cobró mucha fuerza desde la movilización estudiantil del 2011. Hay un contexto de cuestionamiento a las instituciones, de cuestionamiento a las normas vigentes, que permitió que el movimiento feminista tuviera logros tan importantes. Porque como, claro, la pregunta es muy buena, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? El movimiento feminista en Chile es antiguo, ha tenido, por ejemplo, en los 80 el movimiento feminista tuvo un rol muy importante en la lucha contra la dictadura, y sin embargo los logros en temas de género específicos han sido muy, muy pobres, ¿no? Chile ha sido muy tardío, un país muy tardío en temas, o sea, ha sido un país muy conservador en su legislación en temas de género. El divorcio recién se aprobó en el año 2004, o sea, hasta el 2004 no existía el divorcio en Chile. La gente anulaba su matrimonio, ¿no? Con artilugios legales y con abogados. El aborto en 3 causales se aprobó recién en el año 2017, o sea, recién. Hasta el 2017, la violación, la inviabilidad fetal, el riesgo de vida de la madre no eran justificaciones para el aborto. O sea, en rigor, si estaba en riesgo la vida de la madre, el médico tenía que igual llevar a término el embarazo aunque se muriera la madre, porque era ilegal, ese aborto era ilegal.
y también las normas sobre femicidio son muy recientes. Todos estos temas han sido muy lentos de incorporarse, y yo creo que se produjo como una irrupción un poco abrupta, en parte por todo esto que señalaba yo del contexto de cuestionamiento, en parte por la irrupción también de los jóvenes en la política. O sea, en Chile la movilización feminista del 2018 fue una movilización estudiantil, y seguramente el movimiento feminista estudiantil del 2018 no existiría sin el movimiento estudiantil que tuvo tanta fuerza y tuvo tantos logros el año 2011, y seguramente sin el movimiento de estudiantes secundarios del 2006. Fueron los escolares el año 2006 en lo que se llamó la Revolución Pingüina, quienes iniciaron la política de movilización cuestionando las leyes de la educación, del lucro y la selección en la educación secundaria. Tenemos hoy día una presencia de personas jóvenes, por ejemplo, en la convención, en torno a los 40 años es el promedio de los miembros de la convención, un poco más de 40 años. Hay representantes que tienen 20 años, 30 años, y la política en Chile hasta ahora era una política de personas muy mayores, eran básicamente hombres heterosexuales mayores, ¿verdad? Hubo un envejecimiento de la clase política, donde incluso las personas que estuvieron a cargo del gobierno en las últimas décadas eran las mismas personas que venían incluso desde antes del golpe. Entonces yo creo que esos factores, la llegada de personas jóvenes, el cuestionamiento de las instituciones y los movimientos sociales han sido algo que ha permitido el avance. Y un elemento adicional que se me estaba olvidando es también el efecto transnacional. O sea, como decía antes, el Me Too, el Ni Una Menos, los movimientos feministas en Argentina y la legalización del aborto han tenido un impacto importante, yo creo, en la sociedad chilena. Listo, Indira, si quieres seguir. Muchas gracias, claro que sí. Bien, a mí me gustaría, y bueno, seguramente voy a diferir con algunas de las colegas, pero ha sido también, en principio, una lectura que obviamente una solo puede hablar a título personal, y en el feminismo nadie representa a nadie, todas nos representamos a sí mismas, y a su vez las causas en sí nos pueden hermanar. Pero comentar que en el proceso en México, sin duda, vuelvo a insistir en este empuje del movimiento feminista como el único movimiento movilizado, es decir, en México ya no está el magisterio activo, no está el campesinado, los sindicalismos, los distintos movimientos sociales que el feminismo siempre ha acompañado, sino parece que nos quedamos así solas en orfandad. Y quiero compartir un término que no sé si muchas compañeras lo compartamos, me refiero a México, pero era como la orfandad política, y nos sentíamos como engañadas y traicionadas, porque el movimiento feminista estuvo contra un desafuero, estuvo trabajando mucho por el proceso de democratización en el país y terminar con un régimen político de distintos años. Pero llegando esto que nos vendieron y que se autodenominan y así se nombran, la cuarta transformación, porque habla de la independencia, de la revolución, de las leyes de reforma, y esta cuarta transformación, el feminismo se queda no solo como movimiento, sino las mujeres en general totalmente traicionadas, afuera y atrás. Se viene como nunca el mayor desmantelamiento de políticas públicas encaminadas a erradicar las brechas de desigualdad y de género. El tema de la prevención de la violencia se queda fuera, el cierre de refugios y la amenaza permanente, un menos 75% menos de presupuesto público para ello, sí con gabinetes paritarios, pero en una narrativa dirigiéndose a nosotras como un movimiento pagado, un movimiento que confronta al presidente porque estamos bajo otros intereses influenciadas, un movimiento criminalizado, como nunca perseguido, y las cifras en aumento y demás. Pero ¿a qué me refería con la diferenciación? También a ellos aumentó la polarización del movimiento feminista como nunca. Leyes en los congresos locales que nos colocan y disminuyen a personas gestantes, a personas menstruantes, y aunque reconocemos la diversidad, las poblaciones, los derechos y libertades para todas y para todos, nos enfrentamos a un epistemicidio, y vimos con mucha preocupación cómo el patriarcado podría ceder ante lo neutro y no ante lo femenino, a empezar a descolocarnos y también a despojarnos de las mujeres como sujetas políticas y como sujetas de derechos,
y que si bien no estamos en contra, porque me parece a mí al revés, que el feminismo ha sido un paraguas para las luchas de otros movimientos y de otras poblaciones. Lo comento por lo que se comentaba de que no hubiera sido posible la despenalización del aborto en Argentina, por ejemplo, si antes no se hubiera abierto una cancha al revés. Y así en México. Aquí es muy seguro que pase antes el tema del movimiento del matrimonio igualitario, pero también acompañado con una serie de temas como vientres de alquiler, como regulación de trabajo sexual, que pasen una serie de temas que amenazan y que colocan a las mujeres como objeto, que nuestro derecho a decidir. Y eso también habla de quiénes están gobernando, bajo qué temas y con qué intereses están influyendo, porque pues quienes somos, por lo menos quienes somos abolicionistas, tenemos muy claro de dónde vienen muchos de los esfuerzos que son macroeconómicos y que también influyen en las decisiones. Pero quitando el acento de las diferencias del movimiento feminista y poniendo en la palestra lo que fuimos capaces, y digo en plural y todas, de poder colocar en la agenda legislativa, es que hoy la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Es que hoy tenemos paridad total a nivel constitucional en todos los cargos de elección, aunque tuvimos que ir a pelearlos a tribunales porque no ha sido una concesión, sino es una conquista de las mujeres. Hoy tenemos tipificado el tema de la violencia política como un delito grave de atentado contra la democracia. Hoy tenemos esta 3 de 3, pero lo hemos sostenido y lo hemos obtenido bajo una orfandad institucional y política terrible. Ha sido así a codazos con algunas aliadas, y tuvimos que colocar que más allá de los partidos estaban las mujeres, porque como decían aquí las colegas, por mucho que decían en el discurso el presidente y su mayoría en los congresos, no daban líneas. Están legislando cosas como el PIN parental, como quitar el tema de educación sexual y muchos otros temas que atentan contra nosotras, como el intervencionismo, pero sí es muy importante que politizarlo todo y regresar al origen del movimiento, es decir, a la movilización, a la problematización, a quemarlo todo, a la diamantina, que también fue algo que aquí en México fue un estallido, y diferenciar de cuando hablaban del despertar político, por ejemplo, en México para la movilización en plena pandemia, pues nosotras contestamos, las feministas nunca hemos estado dormidas. Entonces, no ha sido acompañado de otros movimientos sociales. Esta criminalización y estigmatización del movimiento con esquemas totalmente desproporcionados al venir desde la tribuna del máximo mandatario del país, eso nos coloca ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía y ante el resto de los movimientos sociales en un riesgo total, que cualquier hijo de vecino se envalentona y violenta a las feministas. Como nunca se ha incrementado el padrón de las mujeres periodistas, feministas y defensoras de derechos humanos, que tenemos medidas de protección federal después de amenazas de persecución, de hostigamiento y demás. El hecho de poder exhibir que estábamos metiéndonos ya en su territorio, es decir, si me pintas un monumento me incomodas, pero si ya me pides que no sean deudores, agresores y acosadores los candidatos, ahí ya me amenazas porque te metes en mis reglas, y aparte de la paridad que me quita el 50% del poder a mi patriarcado, me estás pidiendo que el otro 50% también tenga otras reglas. Y eso tuvo consecuencias muy claras frente al movimiento, y creo que debemos darnos crédito en que representamos esa fuerza política en el país y ese emplazamiento al propio Estado mexicano. Y termino diciendo que estamos ante una crisis muy compleja ante el debilitamiento institucional de las instancias que pudieran promover, proteger y respetar, pero sobre todo garantizar nuestros derechos humanos. Sin embargo, la esperanza sigue en nosotras mismas, en la movilización, en el poder, en el llamado, pero sobre todo en la postura y en la propuesta política que el movimiento feminista, más allá de la diversidad, su pluralidad y sus diferencias, coloca en la palestra, y lo coloca como una propuesta y como un programa desde lo municipal, lo departamental y lo nacional, para que otra realidad sea posible. Muchas gracias a todas. Y un poco relacionado con la pregunta previa y tal vez
creo que aplica a todos desde sus diferentes papeles. ¿Qué deben hacer los gobiernos latinoamericanos si quieren construir políticas de género o políticas feministas que sean igualitarios y que reúnan las opiniones y el conocimiento de las varias frentes de la lucha feminista? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para construir esas políticas mejor? Tal vez empezamos con Indira y después podemos pasar al conocimiento de las otras, tal vez a Claudia para comentar sobre toda esa construcción de la Constitución, y a Mariela y Florencia con el visto desde Argentina. Sí, muchas gracias. Me parece que no habría nada que improvisar. Nadie tiene por qué inventar ni el agua tibia ni descubrir el hilo negro de la madeja. Hay un marco jurídico universal, interamericano, ¿no? Regional, constitucional en cada uno de los países, que sin regateo alguno ha sido en mucho gracias al movimiento amplio de mujeres y al movimiento feminista. Y a mí me parece, y quisiera rescatar en el marco de sus 25 años, que la plataforma de acción de Beijing, que en su mayoría fue construida por organizaciones de la sociedad civil feministas, tendría que seguir siendo un programa de gobierno vigente, que coloca objetivos muy claros, metas y acciones estratégicas, involucrando también a otros actores, al mercado, a las comunidades y a las familias, no solo a las mujeres. ¿Qué tanto estatizamos? ¿Qué tanto familiarizamos? ¿Qué tanto desestatizamos? ¿Qué tanto mercantilizamos? ¿Qué tanto descolocamos de la responsabilidad individual de las familias, especialmente de las mujeres, para volverlo derechos humanos? Me parece que la guía tendría que serlo, siempre lo digo así porque sean, ¿qué tendrían que estar haciendo para hacer políticas públicas? Me parece que hay una gran ausencia en el desconocimiento de las 4 hojas, y lo imprimen por los 2 lados, que representan los 30 artículos de la CEDAW, que representa la Convención Interamericana para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en nuestro continente, que las 12 esferas de actuación, y a eso me refería por la andanada de despolitización, que las 12 esferas de actuación y de mayor preocupación de la plataforma de acción de Beijing para el adelanto de las mujeres, que tiene que ver con la mujer y la pobreza, la economía, la salud, la educación, los conflictos armados, los medios de comunicación, los mecanismos institucionales, el acceso a la justicia, los derechos humanos, el medio ambiente, las niñas, etcétera, ahora se quiera reducir o se pretenda reducir, y México fue sede por lo menos virtual y ahora vamos rumbo a París en este Reloaded de Beijing, en 6 coaliciones. En 6 coaliciones que no solo se trata de reducir o de una síntesis metodológica, que tiene que ver con la invisibilización de temas que creen saldados, cuando todavía falta colocar en un rango de marco jurídico internacional derechos como el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Derechos con esa coma y ese punto bien marcado entre sexuales y derechos reproductivos. Derechos que tienen que ver con la participación política, con otros estándares como los que hemos hablado de la 3 de 3, que encuentren otro marco jurídico. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos de América Latina? En principio, reconocer que las comorbilidades de lo que está pasando y de estas crisis siempre han estado ahí, y que son verdaderamente otros esquemas como la desigualdad, la injusticia social, la discriminación y la violencia. Y que, bueno, me gustaría compartir con ustedes que hemos escrito 5 claves feministas para no volver a la normalidad. Y en principio para erradicar esta división sexual del trabajo, que ha sido históricamente un tema que ha profundizado las causas estructurales de la desigualdad, es cuidado digno y tiempo propio. Sustentabilidad de la vida y del medio ambiente. Nunca ha sido el extractivismo una apuesta del feminismo para el crecimiento económico. Erradicación de violencia y no discriminación. Acceso a la justicia, y no desde el punto de vista punitivista, sino del pleno reconocimiento, respeto y garantía de derechos humanos y libertades. Y por supuesto, el acceso a la justicia desde una reparación del daño y colocando siempre a los derechos de las víctimas al centro. Entonces me parece que el movimiento feminista o el feminismo en sí coloca hacia los gobiernos de América Latina temas que podrían fortalecer a la democracia y a la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias. Claudia, no sé si quieres ubicarnos en la perspectiva chilena. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que es bien comprensivo lo que ha presentado Indira sobre criterios generales. Como decía, Chile se ha demorado mucho en ponerse al día. Fue muy difícil que se uniera a los tratados internacionales. Yo recuerdo la discusión sobre el concepto de género, la polémica que se creó solamente por hablar de género, las polémicas que ha habido por el concepto de femicidio. Y esto me trae en el fondo de vuelta la relación entre poder y derechos. O sea, mientras no se pueda ejercer poder, no se pueden garantizar los derechos. Y todo el énfasis que se ha puesto en las presentaciones anteriores, en la violencia de género, en las violencias de las que son víctimas las mujeres, tienen que ver con su falta de acceso a espacios de poder. Y por eso creo que la presencia de mujeres en la toma de decisiones y en la esfera pública es necesaria, es una condición necesaria para la protección de los derechos en relación con la violencia de género, pero también con otras formas de discriminación, como la discriminación salarial y otras múltiples formas de discriminación. Y eso significa el derecho no solo a elegir, sino a ser elegida. Y para ser elegida, no basta con las políticas liberales, digamos, que han imperado donde la supuesta neutralidad en realidad esconde discriminación. Yo creo que ahí es muy importante el tema de la igual ciudadanía, de que las mujeres tengan voz en la esfera pública y la dimensión descriptiva y simbólica de la representación. Ahora, en una mirada más sustantiva, esto significa reconocer la diversidad, y en Chile ha costado mucho reconocer la diversidad y de alguna manera liberarnos del esquema patriarcal, más tradicional que ha regido en la política. Nosotros tuvimos el año 99 una reforma constitucional que es la única reforma en temas de género que se produjo en las reformas constitucionales en Chile, donde se reemplazó la palabra hombres por personas en el artículo primero, donde decía los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos, se puso las personas, y también se reformó el artículo 19, donde decía hombres y mujeres, o sea, para agregar que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ahora, esos cambios tuvieron una dimensión simbólica, digamos, es algo, pero fue recién el año 99, y es evidentemente insuficiente respecto de toda la estructura legal discriminatoria que tiene Chile. Por ejemplo, la regulación de la sociedad conyugal, de los bienes en el matrimonio, la discriminación jurídica en materia de hijos para parejas del mismo sexo, y yo creo que ahí también entra en juego la interseccionalidad de la discriminación, cómo la discriminación de género afecta no solo a las mujeres, también a las minorías sexuales, a las masculinidades subordinadas, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que las políticas con enfoque de género tienen que apuntar a una igualdad sustantiva, no a una igualdad formal, y esto, como decía antes, tiene que ver con, en el particular debate que tenemos hoy día en Chile, con la agenda de derechos y también con la agenda de distribución del poder, es decir, con la sección dogmática de la Constitución, donde se establecen los derechos, donde debiera, por ejemplo, incorporarse el derecho a los cuidados, pero también con la sección orgánica, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hay mucho trabajo que hacer en Chile. Las mujeres en Chile, según datos del Instituto de Estadísticas del 2018, más de un 40% de las mujeres que no trabajan esgrimen razones familiares permanentes. O sea, hay alrededor de 200.000 mujeres en Chile que no pueden trabajar porque están cuidando a un familiar, ya sea menores o personas enfermas o adultos mayores. Y eso significa que las familias son más pobres porque tienen un solo ingreso, no tienen generalmente el ingreso de un hombre, ¿verdad? Y además genera esto algo que se mencionaba antes, que es la dependencia económica en el proveedor, en el hombre, que refuerza una relación jerárquica, que refuerza la subordinación, la pérdida de libertad, etcétera, con consecuencias también de salud mental, de aislamiento, y por lo tanto yo creo que el sesgo en la distribución de los cuidados tiene que ser considerado un problema de salud pública y tiene que ser considerado un problema de derechos fundamentales. Y para terminar el tema del enfoque de género, no solo en los derechos, sino en la parte orgánica, yo creo que hay que pensar en cómo distribuir mejor el poder, o sea, de vuelta, cómo se relaciona el poder con la capacidad de proteger los derechos, de superar los déficits de la representación política, de participar directamente, en el caso constitucional, por ejemplo, en la elaboración de la Constitución y en los distintos temas que va a regular la Constitución y que afectan la igualdad de género
y otras formas de discriminación a los que yo creo que esta paridad de género va a ser mucho más sensible que otros órganos de la representación política que hemos tenido. Muchas gracias, Claudia. Entonces, no sé si Mariela quiere resumir su punto de vista y después pasamos a Florencia para la vista desde un ministerio. Sí, yo por supuesto bueno, coincido con lo que dijeron mis colegas, pero hay algo que a mí me parece que va a ser muy relevante, ¿no? Y que es cómo la pandemia, el COVID, nos invita a repensar las agendas que se vienen, ¿no? Creo que ayer hablaba con una legisladora laborista de Holanda y me contaba lo que les pasó en Holanda, ¿no? No en los países de América Latina, respecto al sistema de salud, ¿no? Cómo se tienen que repensar su sistema de salud porque no estuvo a la altura, imagínense en América Latina, ¿no? Y ahí yo quisiera como sumar el impacto que este COVID deja en las mujeres, ¿no? Y lo que nosotros estuvimos relevando es que para muchas mujeres y para muchas niñas, estas medidas de encierro, bueno, medidas digamos, preventivas adoptadas en este contexto que son necesarias, profundizaron muchas de las problemáticas que ya existían, como el aumento de la desigualdad económica, la violencia de género, las barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la sobrecarga en las tareas domésticas y de cuidado, que obviamente son consecuencia de la desigualdad de género y la discriminación estructural que ya existía, ¿no? Entonces, creo que hay como un trabajo de parte de los gobiernos, diría de la región, por supuesto, pero mucho más que la región, de contener y atender estas desigualdades que creó el COVID en los servicios de salud. Se interrumpieron prestaciones, cómo se distribuyó el personal sanitario, ¿no? Que en general es escaso, las restricciones para viajar, las medidas de confinamiento, el miedo al contagio, la crisis económica, todo esto reforzaron y crearon como nuevas barreras de acceso a los servicios de salud sexual para las mujeres, ¿no? Y todo esto obviamente profundiza estas desigualdades. Y son cuestiones que, digamos, hoy el servicio de salud tiene como limitado el acceso, digamos, tiene limitado estos servicios y obviamente para las mujeres limitado el acceso. Todo esto son cuestiones que va a haber que abordar en el mediano plazo, ¿no? Dicho eso, como dijo Florencia, la violencia sexual por cuestiones de género, que en Argentina al menos los casos son muchísimos, la violencia digamos, sexual entre las parejas, y esas cuestiones que obviamente no van a poder soslayarse, digamos. Son cuestiones que claramente van a tener que ser atendidas por el Estado y hacer como algún mapeo, análisis, diagnóstico de, bueno, ¿dónde dejó a la mujer esta pandemia? ¿En qué lugar está? Y a partir de ahí reconstruir lo que se dañó y fortalecer y mejorar todo digamos, todos los servicios que el Estado y el gobierno puede proveer para obviamente mitigar estas desigualdades. Perdón, la demora. Bueno, muy interesantes las intervenciones de las otras panelistas. Sin duda también enfatizar la importancia de trabajar sobre las causas sociales de la desigualdad económica, que me parece que coincidimos en que hay, que son prioritarias porque son una de las causas fundamentales de la violencia. Y querría sumar también una preocupación por modelos de abordaje de la violencia, en particular diría la doméstica, pero no necesariamente también las violencias físicas y sexuales contra mujeres y otras identidades, sobre, digamos, qué hacemos con quienes ejecutan hechos de violencia contra otras mujeres, digo, pensando, intentando no caer en la cárcel como única respuesta, una respuesta posible. A mí siempre me hizo mucho ruido una expresión que se utiliza en Argentina, no sé si también tiene, digamos, recepción en otros países en relación a hijos sanos del patriarcado. Para mí, digamos, personalmente creo que no existe tal cosa como un hijo sano del patriarcado. El patriarcado es un sistema social violento, autoritario, jerarquizado, y toda esa violencia repercute en la vida de las personas, especialmente desde la infancia, y va,
digamos, siendo lo que constituye después personas adultas que ejercen violencia contra otras personas, digamos, de varones que ejercen violencia contra mujeres y otras personas en función de su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, para mí es clave pensar, digamos, más allá de que pienso que es necesario volver a retomar como feministas el trabajo con niñas, no desde, digamos, esa mirada proteccionista, paternalista de mujeres y niñas, sino de la importancia de trabajar en nuevas formas de socialización y de crianza de las nuevas generaciones que sean digamos, con otra mirada, con una mirada, digamos, yo también creo, como dijo Indira en su primera intervención, que el feminismo, además, digamos, entre muchas cosas, es también una forma distinta de plantear la acción política y que tiene que ser de esa manera, digamos, sobre bases completamente distintas a las bases del patriarcado, y creo que es fundamental pensar, digamos, de qué manera trabajamos con las nuevas generaciones para, digamos, criar en nuevos modos de socialización distintos a los del sistema social que desde hace muchísimos siglos oprime a mujeres, y también cómo trabajamos hoy en día con quienes ya han recibido esa socialización en el patriarcado y que cometen hechos de violencia y que aparentemente resulta muy difícil frenarlos de la nueva comisión o repetición de nuevos hechos. Digamos, en los últimos femicidios que fueron muy resonantes en Argentina, se trataban de casos que habían sido judicializados y que el Poder Judicial no había sido efectivo para poder frenar la ejecución de nuevos hechos. Esta preocupación creo que es clave y que necesitamos como feministas también ponerla sobre la mesa y discutir, bueno, ¿qué hacemos concretamente con los varones que ejercen violencia? ¿De qué manera trabajamos? ¿De qué manera frenamos los femicidios? Y de qué manera también intentamos construir nuevas pautas de convivencia social. Muchas gracias, Florencia. Tenemos dos preguntas de oyentes y nos queda muy poco tiempo, entonces voy a ponerlos ambos de una vez. Anne de Chile pregunta, mi pregunta con una visión feminista a través de los 70 años de vida que tengo es, ¿cómo vean la intervención con la crianza de hijos varones por madres machistas? Florencia acaba de tocar ese tema, no sé si algún otro de los panelistas se quiere contribuir y después pasamos a la segunda pregunta. ¿Claudia? Sí, yo pienso que lo que está ocurriendo en Chile hoy día es un cambio a nivel social. Entonces, la crianza machista, primero ese argumento de que son madres machistas las que crían hijos machistas es un argumento un poco como de culpar a las víctimas, ¿no? Yo ese argumento me resuena un poco con lo que denuncian las tesis de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿verdad? Culpar a las mujeres porque crían hijos machistas es un poco como culpar a las mujeres víctimas de agresión sexual por usar minifalda. Yo creo que es la sociedad la que ha generado esa estructura, y son estructuras de poder, son discriminaciones de la vida cotidiana que, bueno, que seguramente todas hemos vivido, y yo creo que el cambio que se está produciendo es un cambio en el que, por ser un cambio estructural y de toda la sociedad, no va a bastar, digamos, espero yo, una madre machista para poder crear un hijo machista. O sea, yo creo que el cambio va de todos juntos, y creo que las nuevas generaciones son más sensibles a temas que las viejas generaciones simplemente no entienden, por lo menos en Chile. Y ahí yo veo un cambio social importante, y yo diría que es un cambio que viene desde las instituciones, no es un cambio que se haya producido automáticamente en la sociedad, es un cambio que viene de las medidas de acción afirmativa, que viene de la aceptación social, de nuevas formas de relacionarnos, y eso hace que cosas que hasta hace no mucho tiempo, hace muy poco había un debate en Chile antes de que se aprobara la ley de cuotas, diciendo que las cuotas eran discriminatorias. Recuerdo un editorial que yo siempre lo cito porque es impresionante los medios de comunicación en Chile con la impunidad y el desparpajo, que decían cosas como la baja representación política de las mujeres en Chile se explica porque a la mujer chilena tiene otras prioridades, a la mujer chilena no le interesa. Ese tipo de cosas hoy día como que no caben en la sociedad. Ese mismo medio de comunicación hoy no escribiría eso porque la sociedad lo recibiría de otra forma. Y en ese sentido yo creo que no es un trabajo individual de las madres, sino que es un trabajo colectivo de la sociedad y de sus instituciones el que puede avanzar más hacia la equidad y hacia la igualdad de género. Gracias, Claudia. La segunda pregunta que tenemos tiene que ver un poco con la cuarta revolución que mencionó Indira.
Viene de parte de Natalia y es: ¿cuál es el papel del feminismo en esa cuarta revolución y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países de América Latina que se encuentran tan lejos de las actuales metas? Indira, no sé si quieres tomar esa pregunta y después vamos a pasar a unas palabras de cierre muy breve. Claro que sí. Bien, hacía alusión más bien a la autodenominada cuarta transformación, que es el nombre que lleva el gobierno que actualmente está en México. Sin embargo, me parece que ninguna transformación y ninguna revolución, o sea, diría yo que sin despatriarcalización no habrá transformación. Sin despatriarcalización no habrá ningún tipo de revolución. Y entendamos a la despatriarcalización de dos formas, tanto como el que nos regala el concepto de nuestras hermanas bolivianas de que la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos, como también este esfuerzo en el que hemos transitado, al menos transito sobre ello, como que entendamos a la despatriarcalización como un proceso individual y colectivo de manera permanente para desmontar todas las prácticas que generen, que agudicen, que promuevan, que profundicen desigualdad, discriminación, injusticia social, porque ahí habrá violencia, no sale como espora. Y cierro diciendo que ese está siendo el papel del movimiento feminista, revolucionario, progresista, despatriarcalizador, descolonizador y colocando en el centro una nueva forma y una nueva dinámica de concebir el mundo y también de relacionarnos con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Y nos queda muy poco tiempo, entonces voy a pasar directamente a Olivia Soledad, quien va a cerrar ese evento con unas palabras de cierre. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias a nuestras panelistas por este intercambio tan importante. Es un honor para el Wilson Center convocar una conversación tan oportuna y fructífera. Mi nombre es Olivia Soledad y soy parte del Instituto México y quisiera tomar un momento para resaltar unos puntos clave de nuestra conversación. Como claramente lo expuso nuestro panel, los movimientos feministas no solo tienen el poder para influir la política social y legislativa de sus países, sino que ya lo han ejercido varias veces y es muy importante que lo sigan haciendo. Hoy hemos escuchado varios ejemplos que demuestran la importancia de estos problemas con historias y ejemplos de 3 países clave: Chile, Argentina y México. Los problemas y desafíos que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBT en estos no son pocos. Y varios, como lo han dicho, han empeorado durante el transcurso de la pandemia. Hemos mencionado varios: la violencia contra la mujer, las amenazas a la autonomía reproductiva, la ausencia de lenguaje inclusivo y la falta de representación igualitaria en el ámbito profesional y político. Como bien dijo Florencia, estos retos unen a las mujeres de América Latina e impulsan a los movimientos feministas de una manera muy fuerte. Aunque los 3 países, así como otros en la región, han enfrentado desafíos similares, los movimientos feministas han logrado distintos niveles de éxito a nivel de políticas públicas. Los logros de unos movimientos como la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en Argentina, los cambios constitucionales en Chile y los cambios sociales en varios países son importantes y merecen reconocimiento. A su vez, nos queda claro que falta mucho por hacer para garantizar el derecho de la mujer de vivir una vida libre de violencia con los mismos derechos y oportunidades otorgados a los demás. Algo que expuso Indira, que también quiero resaltar, es que las instituciones y los gobiernos de la región deben proteger a aquellas que están impulsando estas agendas de igualdad de género. Actualmente los temas de la mujer no ocupan un lugar central en las agendas legislativas y hasta que no se integre una perspectiva de género en las políticas públicas, continuaremos siendo testigos a desigualdades y a instancias de injusticia. Así que, ¿qué podemos esperar de los movimientos feministas en los próximos meses y años? Yo creo que lo que claramente demuestra este diálogo es que este movimiento cuenta con varias voces, redes y grupos que no van a descansar hasta que la normalidad, como la hemos conocido en el pasado, cambie. El contexto actual de la pandemia
y los eventos de los últimos meses nos ofrecen una buena oportunidad para repensar cómo podemos avanzar. Y hay varios lugares, no solo en América Latina, sino también a nivel global, en donde los movimientos feministas pueden buscar redes de información y apoyo para impulsar cambios transnacionales. Quiero reiterar mis gracias al Programa Latinoamericano y al Proyecto Argentina por su apoyo. Desde el Instituto México y el Wilson Center seguiremos investigando estos temas y esperamos colaborar con todas ustedes para diseñar y discutir políticas que puedan avanzar una agenda de igualdad de género y de protección de la mujer. Muchas gracias a todas por acompañarnos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Olivia, y muchas gracias a todas las panelistas. Fue un gusto tener sus opiniones y sus voces en ese panel hoy. Que cuídense mucho. Gracias.